Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Me presento delante de ti, me pides cuenta. ¿Qué has hecho con lo que te di? En los últimos tiempos ha surgido una figura extraña en el panorama evangélico, el llamado pastor psicólogo. Se trata de hombres que, teniendo la responsabilidad de apacentar el rebaño del Señor, han decidido recurrir a la psicología como herramienta para comprender mejor la mente y así ofrecer lo que ellos llaman consejería integral. A primera vista esto parece algo bueno y hasta necesario. ¿Quién podría criticar que un pastor quiera capacitarse para ayudar a su congregación? Sin embargo, cuando escudriñamos las raíces de esta tendencia a la luz de la palabra de Dios, descubrimos un grave peligro que amenaza la pureza del Evangelio y la fidelidad de los siervos del Señor. La psicología como disciplina académica no reconoce a Dios como la fuente de la verdad. Al contrario, muchos de sus fundadores fueron enemigos abiertos de la fe cristiana. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, llamó a la religión una ilusión, un refugio infantil para soportar la vida. Otro psicólogo estadounidense de apellido Skinner, máximo exponente del conductismo, redujo al hombre a un animal condicionado, negando la existencia del alma. Abraham Maslow y Carl Rogers, padres de la psicología humanista, sustituyeron la gloria de Dios con la exaltación del yo, presentando la autorrealización y la aceptación personal como la meta suprema de la vida. ¿Cómo puede un pastor llamado a anunciar a Cristo crucificado beber de estas fuentes contaminadas y pretender que con ellas edificará la iglesia de Dios? Te presentas delante de mí con las manos vacías. El verdadero problema del hombre no está en la mente, sino en el corazón. Jeremías capítulo 17, verso 9 lo declara con toda claridad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El diagnóstico bíblico no es trauma, ni baja autoestima, ni condicionamiento social, es pecado. Y la única solución al pecado no es la terapia, ni la exploración del subconsciente, ni el desarrollo del potencial humano, sino la sangre preciosa de Jesucristo, que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando un pastor recurre a la psicología para aconsejar, lo que en realidad está diciendo es que la palabra no es suficiente. Pero la Biblia misma enseña lo contrario. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Oyeron lo que dice? Para toda buena obra, no para algunas. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. ¿Puede un pastor decir que cree en este pasaje y al mismo tiempo afirmar que necesita de la psicología para completar lo que la Escritura no logra? Eso es una contradicción. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 4, «Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». Esa es la diferencia entre el Evangelio y la psicología. La psicología produce palabras humanas que alivian superficialmente, pero el Evangelio produce poder que transforma. Por eso,
Hoy más que nunca debemos preguntarnos, ¿pastores psicólogos o pastores llenos del Espíritu y de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tuve que llamar? Este mensaje no es un ataque personal a ninguna persona en particular, sino una respuesta a este fenómeno que se está dando cada vez con mayor fuerza. Pues he conocido ya a una gran cantidad de líderes espirituales que a la misma vez dicen ser psicólogos. No entiendo cómo es que ellos, teniendo la palabra de Dios en sus manos, teniendo al Espíritu Santo que escudriña la mente y el corazón, sienten la necesidad de recurrir a una ciencia humana para supuestamente entender mejor a las personas. O simplemente para estar acreditados ante los hombres, porque al final de cuentas todo aquel que se embarca en esa ciencia lo que busca es un reconocimiento social. Lo que quiere es que cuando se presente delante de alguien pueda decir soy psicólogo y así ganar aceptación. Pero aquí está el problema. Si alguien no acepta la palabra de Dios cuando le es predicada y necesita que se le muestre un título que diga psicólogo, para entonces escuchar, esa persona ya no está creyendo en el Evangelio de Jesucristo, sino que está creyendo en palabras humanas. Ese es precisamente el mal que tenemos en este tiempo, especialmente aquí en nuestro país. La gente ha puesto una confianza ciega y desmedida en la psicología. Se han convencido de que los problemas del hombre se resuelven con técnicas terapéuticas, cuando la realidad es que el hombre sin Cristo sigue siendo esclavo del pecado. ¿Qué puede hacer la psicología por una persona que está atada por demonios? Absolutamente nada. Lo único que puede echar fuera un demonio es el Espíritu Santo. Ni siquiera el creyente en sí mismo, porque el creyente es solo un instrumento, un canal. El que tiene la autoridad es el Espíritu de Dios. Ahora bien, vayamos al trasfondo. ¿Qué está en juego cuando un pastor adopta la psicología como herramienta de ministerio? Lo que está en juego es la suficiencia de la palabra de Dios. Porque cuando alguien mezcla el evangelio con teorías humanistas, está diciendo, aunque no lo confiese de manera abierta, que la Biblia no basta. Pero Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura era inspirada por Dios y que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Aquí no hay espacio para añadir una ciencia humana. La palabra es suficiente para preparar al hombre de Dios, para redarguir, para corregir, para sanar el corazón humano. La psicología se fundamenta en pensadores que fueron enemigos declarados de la fe. Sigmund Freud enseñó que la religión era una ilusión, un refugio de la mente débil. Un tal Skinner redujo al hombre a un animal condicionado, sin alma ni libertad real. Abraham Maslow puso en la cima de la vida la autorrealización, es decir, el culto al yo, desplazando al creador. Carl Rogers proclamó que el hombre es bueno por naturaleza y que lo único que necesita es aceptación. ¿Cómo puede un pastor beber de estas fuentes envenenadas y esperar que de ahí brote vida? ¿Cómo puede pretender que una oveja sea edificada con enseñanzas que niegan la palabra? La diferencia entre el evangelio y la psicología es radical. El evangelio declara que el problema del hombre es el pecado y que la solución es Cristo y su cruz.
La psicología dice que el problema del hombre son sus traumas, sus pensamientos negativos o la falta de autoestima. Y que la solución es un proceso terapéutico. El Evangelio declara que sin el nuevo nacimiento no se puede entrar en el reino de Dios. La psicología dice que con autoconocimiento y trabajo interior puedes lograr tu plenitud. El Evangelio afirma que el corazón humano es engañoso y perverso. La psicología enseña que el hombre es bueno y que su potencial es infinito. ¿Son compatibles estas dos visiones? No, son contrarias y opuestas. Pero volvamos al fenómeno en cuestión. Cuando un pastor asume la identidad de psicólogo, ¿qué está buscando en realidad? Reconocimiento humano. Quiere ser acreditado, tener un título que le dé autoridad ante los hombres. Y ahí está el engaño del diablo. La autoridad de un siervo de Dios no proviene de títulos, ni de universidades, ni de diplomas. La autoridad de un verdadero pastor viene del Espíritu Santo que lo llamó, lo ungió y lo puso por atalaya sobre su pueblo. Jesús mismo no estudió en ninguna escuela rabínica y aún así enseñaba con autoridad. Y la gente se maravillaba porque hablaba con poder y no como los escribas. El Señor Jesucristo declaró en Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Puede un psicólogo echar fuera un demonio? No. Puede dar palabras que suenen bien, puede analizar, puede hablar de traumas, pero no tiene el poder de liberar un alma. Un pastor lleno del Espíritu Santo, aunque no tenga títulos académicos, en el nombre de Jesús puede ver a un endemoniado ser libre. Esa es la diferencia. Uno tiene palabras humanas, el otro tiene poder del cielo. Lo grave de esta situación es que la iglesia, en lugar de confiar en la palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo, se está volviendo hacia las técnicas de los hombres. Y lo más doloroso es ver cómo las ovejas confundidas ponen más confianza en lo que dice un psicólogo que en lo que enseña la Biblia. Cuando se le predica la palabra, no creen. Pero si ese mismo consejo viene envuelto en un lenguaje académico y con la credencial de psicólogo, entonces sí escuchan. Ese es el mismo mal de Israel en los tiempos antiguos. Ese era el mismo mal. Cuando despreciaban a los verdaderos profetas de Dios y escuchaban a los falsos profetas que le hablaban lo que ellos querían oír. En nuestro amado país, República Dominicana, este problema se ha arraigado aún más, porque el pueblo ha sido convencido de que la psicología es la respuesta para todas las dificultades. Matrimonios destruidos, jóvenes rebeldes, personas con depresión, todos son enviados al psicólogo. Pero ¿dónde queda el altar de Dios? ¿Dónde queda la oración, el ayuno, la búsqueda del Espíritu? ¿Dónde queda el consejo de la palabra que es viva y eficaz? Lo único que puede transformar un corazón no son las teorías de los hombres, sino el poder del Espíritu Santo que regenera el corazón caído. El Evangelio no necesita credenciales humanas. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, no mostró diplomas, no habló con tecnicismos, no aplicó terapia, simplemente proclamó la muerte y resurrección de Cristo. Y el resultado fue que 3,000 almas fueron quebrantadas, arrepentidas y salvas. Esa es la obra del Espíritu Santo. La iglesia no necesita psicólogos en el púlpito, necesita hombres llenos del Espíritu Santo que hablen con denuedo y que expongan la palabra con claridad.
Y esto no lo digo como un ataque personal a nadie en específico, sino como una advertencia a la iglesia. El camino de mezclar evangelio con psicología es un camino de ruina espiritual. Los hombres necesitan escuchar lo que dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero todo aquel que no creyere será condenado. No necesita escuchar que deben aceptarse a sí mismos. Necesitan escuchar que deben arrepentirse de sus pecados. No necesitan oír que tienen un potencial escondido. Necesitan escuchar que están muertos en delitos y pecados y que solo Cristo trae vida y salvación. Por eso este mensaje es urgente. Los llamados a ser pastores deben decidir: ¿van a confiar en la suficiencia de la palabra y en el poder del Espíritu, o van a recurrir a la psicología para buscar reconocimiento entre los hombres? Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La figura del pastor psicólogo revela una crisis profunda dentro de la iglesia contemporánea. La falta de confianza en la suficiencia de la palabra de Dios. No se trata solamente de una decisión académica, sino de una inclinación espiritual hacia el reconocimiento humano y hacia la aceptación social. En lugar de proclamar con denuedo lo que dice la Escritura, muchos están buscando acreditación en los sistemas de los hombres para ser escuchados y validados. Este fenómeno, lejos de fortalecer la fe, la debilita, porque pone al creyente en dependencia de métodos humanos que nada pueden hacer frente a las fuerzas espirituales de maldad. El Evangelio nunca necesitó el respaldo de las ciencias humanas para ser eficaz. Pablo predicó en medio de una sociedad griega saturada de filosofías y conocimientos humanos, y sin embargo dijo en 1 Corintios capítulo 1 verso 23: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. El mensaje de la cruz no dependía de ser adornado con teorías psicológicas ni con argumentos filosóficos, sino que su poder radicaba en la obra del Espíritu Santo. Ese mismo poder es el que transforma corazones hoy. Cuando un pastor se convierte en psicólogo, comienza a hablar con otro vocabulario. Deja de decir el problema es el pecado y empieza a decir el problema es un trauma de la infancia. Deja de hablar de arrepentimiento y comienza a hablar de autoestima. ¿Cuántas veces tuve que llamar? No respondía. Sustituye el llamado a la santidad por un llamado a la aceptación personal. Lo que en la palabra es rebeldía contra Dios, en su consulta es conducta aprendida. Lo que en el Evangelio es posesión demoníaca, en su lenguaje académico es trastorno de la personalidad. Y de esta manera el rebaño es conducido poco a poco a confiar en interpretaciones humanas en lugar de la verdad de Dios. Pero la realidad es clara. El psicólogo, por más técnicas que use, no puede sanar el corazón del hombre. Solo Dios puede hacer eso. Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso no lo hace la terapia, eso lo hace la regeneración que viene por el Espíritu Santo. Un pastor que pone su confianza en la psicología está quitando los ojos del único que puede transformar los corazones. Y ese único es Jesucristo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre por todas las generaciones. Amén. Además,
Este fenómeno está alimentado por una sociedad que idolatra los títulos y las credenciales. La gente quiere ver diplomas en la pared, quiere escuchar términos complicados, quiere sentir que está frente a alguien preparado. Y muchos pastores han caído en esa trampa, creyendo que si se presentan como psicólogos, serán más respetados. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 44? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues reciben gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El problema es ese, se busca la gloria humana en lugar de la aprobación divina. Aquí en nuestro país, nuestra amada República Dominicana, como en muchos otros lugares, se ha creado una confianza ciega en la psicología. La gente acude al psicólogo como si fuera el oráculo que tiene todas las respuestas. Padres desesperados llevan a sus hijos rebeldes. Matrimonios quebrantados buscan consejos. Personas angustiadas buscan alivio. Y lo que reciben son palabras humanas. Pero nadie les dice que el verdadero problema es que necesitan arrepentirse y venir a Cristo. Esa es la solución. Nadie les explica que detrás de la depresión, de la ansiedad y de muchas ataduras hay cadenas espirituales que solo pueden romperse con el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor advierte contra los falsos pastores que alimentan al pueblo con paja en lugar de alimentarlos con trigo. Jeremías capítulo 23, verso 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Asimismo, ¿qué tiene que ver la psicología con el evangelio? El trigo es la palabra de Dios. La paja son las palabras humanas. Y el Señor mismo sentencia en el verso 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Eso es lo que la psicología nunca podrá hacer, quebrantar la dureza del corazón humano. Los talentos que yo recibí, en la tierra yo los escondí. El peligro también es que la iglesia, al aceptar psicólogos en el púlpito, está diciendo indirectamente que el evangelio no es suficiente. Se manda un mensaje subliminal a los jóvenes. La Biblia está bien, pero no es suficiente. Necesitas algo más. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. Sembrar duda en la suficiencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así como le dijo a Eva en el huerto, con que Dios os ha dicho, hoy le sigue susurrando a las mentes, ¿de verdad crees que la Biblia es suficiente? ¿No necesitas la psicología para entender al hombre moderno? Sí, la necesitas. Ellos tienen la respuesta. Y muchos tristemente están escuchando esa voz. Pero la respuesta está en la Escritura misma. Hebreos capítulo 4, verso 12 afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso que los psicólogos dicen que pueden lograr con teorías y técnicas, lo hace la palabra de Dios de manera viva y eficaz. Solo ella puede llegar al centro del alma. No es casualidad que en las iglesias donde se predica más psicología que la Biblia, las ovejas terminan débiles, confundidas y dependientes de consejerías interminables, porque la psicología no transforma, solo entretiene la mente. Es como darle calmantes a un enfermo de cáncer. Puede aliviarse por un momento, pero el tumor sigue creciendo. La palabra de Dios, en cambio, es como un bisturí que arranca el mal de raíz.
Alabado sea el nombre del Señor. Por eso debemos volver al modelo de Cristo y de los apóstoles. Ellos nunca ofrecieron otras palabras que no fuera la palabra de Cristo. Nunca dieron charlas motivacionales o filosóficas. Nunca hablaron de autoestima ni de potencial. Su mensaje era claro: arrepentimiento y fe en Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro predicó en el Pentecostés y los oyentes se compungieron de corazón y preguntaron: varones, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue la siguiente: arrepiéntanse de vuestros pecados y bautícense para que reciban al Espíritu Santo. Ese sigue siendo el único consejo válido para el hombre caído. Tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para que luego recibas al Espíritu Santo y te guíe hacia toda la verdad. Si un pastor no cree que esa palabra tiene poder suficiente y necesita recurrir a las teorías de Sigmund Freud, Abraham Maslow o Carl Rogers para sostener su ministerio, entonces ha perdido la fe en el Evangelio. Y como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que debemos proclamar, sin mezcla ni adornos. Cuando nos adentramos más en lo que significa este fenómeno de los pastores psicólogos, vemos con mayor claridad cómo estas ideas penetran en la iglesia y cuáles son las consecuencias para la vida espiritual de los creyentes. Lo primero que debemos dejar establecido es que la psicología, aunque se presente como ciencia, no es más que un conjunto de interpretaciones humanas sobre la mente y la conducta, muchas de ellas nacidas de hombres incrédulos, enemigos de la fe y profundamente confundidos. Pensemos en los nombres que se repiten en toda formación psicológica. Sigmund Freud, con sus teorías cargadas de sexualidad y con su abierto rechazo a Dios. Abraham Maslow, con su famosa pirámide que coloca en la cúspide la autorrealización, dejando a un lado la gloria de Dios. Carl Rogers, que hablaba de la bondad innata del hombre y de su capacidad de crecer sin la necesidad de redención. Skinner, que negaba la libertad humana y reducía todo comportamiento a estímulos y respuestas. ¿Cómo puede un pastor alimentarse de estas ideas diabólicas y pretender luego predicar el evangelio puro? Es imposible, porque lo que entra en el corazón y en la mente del predicador inevitablemente terminará saliendo por su boca. La Biblia lo enseña de manera sencilla. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, verso 34. La Biblia lo enseña de manera sencilla. De la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Mateo capítulo 12, verso 34. Si el corazón de un pastor está lleno de la palabra de Dios, entonces hablará palabra de Dios. Pero si su corazón está lleno de teorías psicológicas, entonces hablará psicología muerta. Aunque lo adorne con versículos, aunque trate de suavizarlo con un lenguaje cristiano, la raíz seguirá siendo humana y no tendrá el poder transformador del Espíritu Santo. Las consecuencias de esto son graves. En las iglesias donde los pastores son psicólogos, los mensajes comienzan inevitablemente a cambiar. El púlpito deja de ser un lugar de confrontación con el pecado para convertirse en un consultorio motivacional.
En lugar de escuchar llamados al arrepentimiento, se escuchan llamados a la autoaceptación. En lugar de advertencias sobre la santidad de Dios y la necesidad de vivir en pureza, se ofrecen consejos sobre cómo mejorar la autoestima y cómo alcanzar el potencial personal. En lugar de predicar a Cristo crucificado, se predica la superación personal. El centro del mensaje deja de ser Dios y pasa a ser el hombre. Esto es muy peligroso porque el evangelio no se trata de mejorar al viejo hombre, sino de crucificarlo y levantar al nuevo. Pablo lo dijo claramente en Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La psicología enseña que el hombre debe realizarse. El evangelio enseña que el hombre debe morir y que Cristo debe vivir en él. Ahí está la contradicción irreconciliable. Otro aspecto que debemos considerar es el impacto en las ovejas. Cuando se les da un alimento contaminado, las ovejas se acostumbran a depender siempre de un consejero humano. Se hacen dependientes de terapias, de consultas, de citas interminables, pero no aprenden nunca a depender de Dios ni de su palabra. Y una oveja que no sabe depender del Señor nunca tendrá raíces profundas en la fe. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. La semilla que cae en pedregales brota pronto, pero como no tiene raíz, se seca. De igual manera, los creyentes que son alimentados solo con palabras humanas nunca resistirán la prueba ni la persecución. El verdadero consejo que un pastor debe dar no es psicológico, es bíblico. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con teorías, no habló de autoestima, no citó a filósofos ni a terapeutas. Respondió con la palabra escrito está. Esa fue su defensa. Y con ello derrotó al enemigo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Pero lamentablemente muchos hoy han olvidado esto y buscan en la psicología lo que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero debemos decirlo con claridad. Un pastor psicólogo no es un pastor confiado en el poder del evangelio, sino un pastor que ha puesto su confianza en las palabras de los hombres. Y la Escritura advierte en Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confiar en la psicología para guiar al pueblo de Dios es, en esencia, apartarse del Señor. Es necesario entonces levantar la voz y advertir a la iglesia, porque este fenómeno no es algo inocente ni secundario, es una estrategia del enemigo para debilitar el mensaje del evangelio. Mientras los púlpitos se llenan de psicología, los altares se quedan vacíos de oración. Mientras se multiplican las charlas motivacionales, disminuye la predicación expositiva. Mientras se busca más comprensión de la mente humana, se pierde el discernimiento del Espíritu Santo. Y lo que queda es un pueblo debilitado, entretenido, pero sin poder espiritual. Por eso, la pregunta que debemos hacernos es clara. ¿Queremos pastores psicólogos o pastores profetas? ¿Queremos hombres acreditados por universidades o ungidos por el Espíritu Santo? ¿Queremos palabras persuasivas de humana sabiduría o demostración del poder de Dios? Pablo ya lo había respondido en 1 Corintios capítulo 2 verso 4, cuando dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de Dios y su poder. No necesitamos pastores psicólogos, necesitamos pastores llenos del Espíritu Santo, hombres que lloren por las almas, que se santifiquen,
que se metan en la presencia de Dios, que prediquen sin temor el consejo de la palabra, porque lo único que puede transformar al hombre es Cristo, y lo único que puede sanar el corazón humano es la obra del Espíritu Santo. Todo lo demás es paja que el viento se lleva. No temáis ni os amedrentéis delante de... En países pobres como este, donde la mayoría de la población es de condición humilde y que no tuvo acceso a una universidad, se ha levantado una idolatría peligrosa hacia el universitario. Cuando alguien dice que es profesional, de inmediato se le coloca en un pedestal. Se le ve como alguien que está en la cúspide del conocimiento humano. Y lo más grave es que esa mentalidad ha penetrado a la iglesia. Muchos creyentes, sin examinar con discernimiento, creen más en el que trae un título universitario que en el que trae la palabra viva del Dios eterno. Pero la verdad es que los universitarios, los profesionales, no son más que hombres que se llenaron de ideas de otros hombres. Esa es la realidad. Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, verso 44. ¿Cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos a los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Eso es lo que sucede en las universidades. Hombres recibiendo gloria unos de otros, exaltando su propio conocimiento, mientras la gloria de Dios es despreciada. No temáis ni os amedrentéis. Y esto es contundente. Cuando Dios llamó a Gedeón para pelear contra los madianitas, la multitud de hombres era muy grande, pero el Señor le dijo que eran demasiados. Porque si con ellos obtenían victoria, se gloriarían, pensando que su mano los había librado. Entonces el Señor redujo el ejército a solo 300 hombres, para que quedara claro que la victoria no fue por fuerza humana, sino por el poder de Dios. Jueces capítulo 7, verso 2 lo dice. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. A la luz de esta palabra me atrevo a decir que un líder espiritual que se prepara en una universidad 4 años y después tal vez hace un doctorado para poder decir que es doctor en psicología, indiscutiblemente no podrá ser usado por el Espíritu Santo en la plenitud de su poder, porque inevitablemente se gloriará, aunque no lo diga con sus labios. En su interior la convicción será: yo puedo guiarlos porque soy psicólogo, porque estoy preparado, porque fui a la universidad, porque tengo un doctorado. Pero Dios no trabaja de esa manera. Él no comparte su gloria con nadie. Su obra no es para que el hombre se exalte, sino para que el hombre se humille y Cristo sea exaltado. No habrá por qué luchar. La Escritura nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6. Ese es el principio que rige la obra de Dios. Jesús escogió hombres despreciados, a pescadores, cobradores de impuestos, hombres que ante la sociedad no significaban nada, y con ellos cambió la historia. Eso muestra que no se puede beber de la copa del Señor y de la copa del mundo. No puede un ministro de la palabra alimentarse de las teorías paganas de Sigmund Freud, de Skinner, de Maslow, y a la vez pretender predicar un evangelio puro. Créalo sin temor a dudarlo. Dios está airado contra todos esos pastores que han mezclado la psicología con la Biblia para supuestamente hacer un mejor trabajo. El Señor no acepta mezcla. Así como le dijo a la iglesia de Efeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De igual manera quitará su respaldo
de aquellos que han contaminado el púlpito con palabras humanas. Dios desechará a esos líderes y pondrá su obra en manos de otros, porque lo único que santifica al hombre es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Es necesario entender que detrás de todos esos problemas que enfrentan las familias de hoy, no hay simple desajustes emocionales, sino fuerzas espirituales. Las personas atormentadas por demonios no pueden ser liberadas por un psicólogo. Recuerdo una visión que el Señor me mostró, donde veía casas nuevas y hermosas que estaban siendo construidas, pero antes de ser terminadas ya había sobre cada techo un demonio esperando para morar en ese hogar, con esa familia. Esa visión me enseñó que los hogares sin Cristo inevitablemente son ocupados por espíritus inmundos. Ninguna persona es neutral. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Los jóvenes que se meten en vicios, que caen en drogas, en alcohol, en inmoralidad sexual, pronto comienzan a ser atormentados por espíritus de demonios. Eso no lo cura un psicólogo. Eso no se soluciona con charlas motivacionales. Eso no se resuelve con terapias de grupo. Eso solo puede ser tratado con la sangre del Cordero y con el poder del Espíritu Santo. Pero el psicólogo llenará la mente de esas personas con basura, diciéndoles que lo que tienen es un trauma, que necesitan mejorar su autoestima, que deben pensar positivo. Todo eso son palabras huecas y vacías que no tienen validez en el reino de Dios. Lo único que trae verdadera libertad es lo que dijo el Señor en Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esa verdad no es la psicología, es la palabra viva de Dios. Así que en conclusión, no nos engañemos. Dios no se glorifica en el título de un psicólogo, ni en el doctorado de un académico. Dios se glorifica en la debilidad, en lo vil, en lo menospreciado, para que nadie se gloríe en su presencia. Primera de Corintios capítulo 1, verso 29 lo afirma, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El poder no está en los hombres, está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.